Y vamos a tocar un tema, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es singular. Cada paso del fruto del Espíritu, vamos a hablar de lo que dice la palabra de Dios y cómo podemos aplicarla, ¿verdad?, a nuestras vidas espirituales. Muy importante. Sé que muchos, yo me recuerdo los niños ya sabían, el fruto del Espíritu, ya saben todo el fruto del Espíritu, pero creo que debemos de entender de lo que significa y la importancia de lo que Dios nos dice a través de su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por esta iglesia, gracias por los hermanos presentes, aquellos que están en camino, Señor, bendícelo, Padre, tráelos bien acá. Y también oramos, Señor, por tu palabra que va a ser predicada en esta hora, Señor. Lléname de tu espíritu, Señor, y úngeme con tus palabras en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Vamos a ir al libro de Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículo, quiero comenzar con versículo 19 hasta el 25, porque tenemos que entender lo que Pablo le está diciendo a esta iglesia de Gálatas, ¿verdad? Para poder entonces entrar al texto de lo que, o el mensaje de lo que yo quiero presentarle en esta mañana. Y dice así la palabra del Señor. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas, y otros pecados parecidos. Permíteme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivamos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Amén. Se pueden sentar. Gracias. Hermanos, en este capítulo de Gálatas se podrá definir en tres pasos o tres secciones. Y quiero explicar estas tres secciones muy rápidamente porque quiero llegar a la materia, al texto, ¿verdad? Se trata de la libertad en Cristo y advertencia contra la esclavitud de la ley. Aquellos estudiantes del libro de Romanos ya saben, ¿verdad?, lo que dice allí. Lo vemos también en esos versículos, en el 1 hasta el 12, en este mismo libro y este mismo capítulo. Sabemos que la circuncisión de una persona no define, escuchen bien, la libertad en Cristo. La salvación no proviene de algo externo, no proviene de nuestros esfuerzos, de nuestras habilidades, de nuestra inteligencia, proviene del Espíritu de Dios. Amén. Pero eso es por vía de Jesús, lo sabemos, que somos libres, dice la palabra del Señor en Romanos y aquí en este libro, porque la salvación viene por fe en Cristo Jesús, nuestro Salvador. No es o no por las obras de la ley. No es por las obras de la ley, ¿verdad? Y en segunda sección de este libro y este capítulo, capítulo 5, sería llamado la libertad y al amor que nos ha excusado, o decir, nos ha permitido a nosotros, ¿verdad?, de escapar de la condenación de parte de Dios, porque estábamos todos condenados. Todos de nosotros estábamos condenados. Gracias a Dios por su sangre. Amén. Gracias a Dios por su Hijo. Gloria a Dios. Y ese amor nos da la oportunidad
para servir a los demás del amor que tenemos en Cristo Jesús. Por eso que podemos proclamar y hablar de la riqueza de Dios a nuestros hermanos. ¿Verdad que sí, iglesia? Entonces, este ejemplo aquí lo dice Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 14. En el mismo capítulo, versículo 14, miren lo que dice Pablo aquí. Dice, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. ¿Qué dice, iglesia? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí demuestra quién eres en Cristo Jesús. Pablo nos dice que Dios llama a vivir guiados por el Espíritu Santo en lugar de los deseos pecaminosos. Tenemos que vivir en santidad, vivir en el Espíritu para poder entonces dar buenos frutos, ¿verdad? Entonces, y en la tercera sección aquí es donde yo quiero que nos concentremos, hermanos. Quiero que de verdad tomen sus bolígrafos y su papel allí y toman notas, porque aquí está todo lo que Dios quiere decirnos a nosotros en esta hermosa iglesia. Es la obra de la carne y el fruto del Espíritu. Sabe que la carne está contra el Espíritu de Dios. La carne quiere ser todo lo que es contrario a la palabra de Dios. La carne desea hacer las cosas que les complace, pero el Espíritu obedece a Dios en toda ocasión. Amén. Entonces, hermano, en las obras de la carne y el fruto del Espíritu, los versículos de nuestro texto aquí, que lo acabamos de leer en el versículo 19-25, es donde queremos entrar más allá. El apóstol Pablo establece aquí los placeres de la carne, lo que son contra el Espíritu, y nos da una lista de ellas. Mira lo que hace Pablo. No solamente dice, mira, hermanos, la carne es débil. Mira, hermanos, la carne produce consecuencias del pecado solamente. Él nos da una lista de ellas. Mira lo que dice aquí de nuevo. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. El apóstol Pablo, nos da una lista. Ten cuidado, nos dice, ten cuidado, ¿verdad? Pablo le está hablando aquí a la iglesia. Él está dando una advertencia a ellos, diciendo, no viven de esta manera, porque vivimos en el Espíritu y el Espíritu produce fruto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí, hermanos? Estas áreas pecaminosas no permiten a nosotros tener una vida bendecida de parte de Dios. Nos tiene, ¿sabe qué? En ninguna manera podemos decir que podemos dar buen fruto si estamos en el pecado. Es obvio, porque la persona se va a dar cuenta de que, mira, esa persona anda mal, ¿verdad? Es obvio. Entonces sabemos muy claro que los resultados de estos pecados traen las consecuencias de ellas, ¿verdad que sí? Nos vuelven esclavos, dice la palabra de Dios, de nuevo. Ya somos libres en Cristo Jesús. ¿Para qué volver a la esclavitud? Es como decir una persona que está libre, ha salido de la prisión y entonces dice, no, yo prefiero estar de nuevo en la prisión y estar sujeta a ella bajo las cadenas. Es una locura, ¿verdad que sí? Es una locura, no tiene lógica aquí. Entonces, si pertenecemos a ellas, es decir, el pecado, volvemos a otra vez, como dice la escritura, al vómito, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, la necedad de nuestras acciones producen la esclavitud, producen los problemas pecaminosos en nuestras vidas. Entonces yo quiero
enfatizarles sobre quiénes somos ahora en Cristo Jesús. ¿Cuántos cristianos tenemos aquí en la Iglesia Promesa Internacional? Amén. Siéntense orgullosos, hermanos, de ser llamados hijos de Dios. Gloria a Dios. Entonces, aquí vamos a ver las características que Pablo dice sobre los resultados de nuestra vida cristiana. Aquí hay resultados, ¿verdad? En lo presente y en el futuro, es decir, lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Como la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas. Cada fruto es singular. Cada fruto es singular, no plural. Es dando énfasis en cada fruto. Y quiero relatar eso, quiero explicarle estos frutos del Espíritu de Dios. Vamos a ver la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas. Como dice en versículo 22 y 23, dice, es amor, quiero que repite conmigo, amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Creo que ahí que tenemos el problema grave es el control propio. No sabemos controlarnos, ¿verdad? Entonces, hermano, en la próxima semana vamos a entrar en el amor de Dios, el sacrificio de Cristo Jesús, la resurrección, ya que estamos entrando a la Semana Santa, ¿verdad? Pero aquí en el fruto del Espíritu de Dios, escuchen bien, que mora en nosotros demuestra esa infalibilidad o ese amor inagotable, ¿verdad? De Dios que perdura para siempre, ese amor que vive en nosotros. Vamos a hablar de ese amor, vamos a comenzar con el amor. Hermanos, el derramamiento del amor de Dios es la historia de las buenas noticias de la Biblia. Amén. Sin el amor de Dios, hermanos, tuviéramos nosotros totalmente perdidos. Sin el amor de Dios. Es la naturaleza única de Dios para nosotros. Es decir, su amor mismo ha derramado en la cruz de Calvario por nosotros. Amén. Ese amor. Él es más que eso, más que amor, pero no es menos que eso. Es decir, el amor de Dios es más grande que todas las cosas en el mundo. El amor de Dios. Gloria a Dios. Él es más que eso. Él es poderoso. Él es la fuente de ese amor, ¿verdad? El énfasis aquí que viene de Dios está en el don de sí mismo. ¿Qué demuestra Dios? Su don de su amor, ¿verdad? En enviar a su único hijo, Jesús. Gloria a Dios. La historia de unas increíbles buenas noticias. Hermanos, eso es lo que tenemos, las buenas noticias de Cristo Jesús. Amén. Que podemos proclamarlo, celebrarlo, a decir, soy libre en Cristo Jesús. Y lo más poderoso es el amor de Dios. Yo pienso, si no tenemos el amor de Dios, no vamos a comprender quién es Dios, ¿verdad? No es como nosotros los queremos percibir. Porque mucha gente dice, no, que el amor es solamente algo atractivo, algo que usted ve en otra persona. El amor es más allá que eso. El amor de Dios es justo y fiel, hermanos. Amén. El amor de Dios se ha derramado en la cruz del Calvario por nosotros. Gloria a Dios. Cuando tú y yo, y quiero que piensen conmigo, cuando tú y yo pensamos, ¿verdad? En ese amor, ¿qué piensan? Piensan en algo diferente, es decir, alguien más. Si somos honestos, en lo más profundo de nuestro corazón, más a menudo, ¿verdad? Lo que estamos pensando en nuestras expresiones es del amor directamente relacionado a quién, a una atracción. El hombre hacia la mujer hacia el hombre. Eso es lo que pensamos en el amor. Mira, me gusta esa mujer. O la mujer, me gusta ese hombre. Entonces lo que vemos y identificamos en el amor es algo
que queremos tener hacia otra persona, es decir, casarnos y estar con esta persona. Quiero decirle, el aprecio del objeto de nuestro afecto es algo creado por Dios, pero no es en su totalidad. No es en su totalidad. Su totalidad, Dios dice es amor. Dios por eso que el matrimonio es importante, ¿verdad? Porque uno se entrega hacia su esposa, la esposa se entrega hacia su esposo. Y por eso que lo define Pablo, es como la iglesia es la esposa y Cristo Jesús es el novio, ¿verdad? Entonces es importante de entender esto. Entonces expresamos amor porque encontramos a la persona atractiva o porque creemos de que alguna manera son dignos, ¿verdad? Personas dignas o dignos, ¿verdad? Pero eso no es el amor de Dios. Ustedes se recuerdan en el libro de Deuteronomio capítulo 7 donde tienes ese pensamiento inmenso de que Dios nos puso su amor sobre ti, dice Moisés. Dice, porque fueras más grande o más importante o más significativo. Hermanos, no, el Señor te amó porque Él te ama. El Señor te ama porque te ama, ¿verdad? Él me ama porque me ama. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué? ¿Qué significa eso? Bueno, significa exactamente lo que dice las escrituras, lo que dice la palabra de Dios, que el amor de Dios no tiene en cuenta de nuestros méritos. Usted no puede ganar el amor de Dios por trabajar duro, por hacer ayunos, que eso es importante, por orar muchos. Hermanos, no son por méritos, es por la gracia de Dios, es por el amor de Dios hacia nosotros. Amén. Él fue que pegó sus ojos a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y porque el amor de Dios hacia nosotros es importante. No tiene que ver sobre mérito y es el amor hacia nosotros el que luego debe fluir a través de nosotros. Por eso que cuando uno tiene a Cristo en su corazón, uno quiere aplicar el fruto del Espíritu, bondadoso, gentileza, amor, ¿verdad? De ayudar al prójimo, porque está demostrando el amor de Cristo morando en esa persona. Amén. Es evidente allí. Entonces Pablo después habla sobre la alegría que demuestra el fruto del Espíritu. La alegría. ¿Ustedes se recuerdan cuando Jesús describe la historia del hijo pródigo? Me fascina esta historia en Lucas capítulo 15. Es muy importante de entender porque cuando él entró dice la palabra de Dios, que él entró en razón y se arrepintió, ¿verdad? De todas sus fechadas, ¿verdad? Fachadas. De todas las fachadas que hizo este individuo, este hijo pródigo, él se dio cuenta y dijo, voy a volver a mi razón aquí. Yo tenía todo en la casa de mi padre. Yo estaba feliz, tenía las buenas comidas, platicaba con mi padre y tenía de todo. Pero mira lo que dice la escritura, que cuando él regresa a casa, él vuelve, dice el Señor, perdóname, ha pecado contra el cielo y la tierra, ha pecado contra mi padre terrenal. Ahora quiero regresar a mi casa. Y él dice la escritura que cuando él iba en el camino, no ha llegado a la casa, a la puerta de su casa. Si éramos nosotros, ¿verdad? Quizás no quedamos ni en la puerta de la casa. Si este muchacho sin vergüenza, que sigue por ahí. Pero no, ¿qué hizo él? Él salió, dice la palabra del Señor. Su padre no lo esperó en la puerta. Él salió corriendo hacia su hijo. Gloria a Dios. Él salió corriendo, mi hijo, mi hijo. Y cuando salió corriendo, lo abrazó y lo besó. Y lo trajo a la casa. Eso se llama alegría. Es lo mismo que cuando una persona se entrega su vida a Cristo, ¿verdad? Hay alegría ahí que Jesús ha transformado una vida. Amén. Gloria a Dios. ¿Usted se recuerda cuando usted recibió al Señor en tu corazón, cuando Él te llamó, cuando Él dijo, ven mi hija, ven mi hijo? ¿Usted se recuerda? A mí nunca se me olvida. Ustedes han leído mi historia en mi libro, pero a mí nunca se me olvida, porque eso fue el día
que entró la alegría a mi alma, a mi corazón y a mi vida. Amén. Por eso que hay que celebrar la salvación. Eso es tan poderoso, porque no es la alegría en el Señor, es un sentir de siendo que completamente seguro de sí mismo, ¿verdad? Es sentirse libre. Yo me recuerdo porque el peso de la esclavitud ya estaba sobre mi vida, estaba sobre mis hombros. Ya no lo sentía. Inclusive le dije a mi hermano, ya no me importa cuántos años me dan aquí en la cárcel. Si me dan 30, 40, sinceramente. Yo decía, que sea la voluntad de Dios. Aquí yo voy a seguir predicando a los presos. Ya no pensaba en la sociedad. Obviamente pensaba en mi esposa, mis hijos, pero estaba libre de alegría de ver a personas transformados. Después, mira, hermano, aquí Pablo habla de la paz. Habla de la paz. Esta paz lo describe Pablo en su carta a los filipenses. Mira lo que dice aquí en el capítulo 4 de Filipenses, versículo 7. Dice así: así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Qué va a hacer Dios? Nos cuidará, ¿qué, hermanos? Iglesia, ¿la qué? Nuestra mente, amén, y nuestro corazón. El corazón y nuestra mente, ¿verdad? Nuestro corazón y nuestras mentes. Eso es lo que hace Cristo. Porque cuando guarda nuestro corazón y guarda nuestra mente, no vamos a caer en tentaciones, no vamos a caer en las cosas pecaminosas. ¿Verdad que no, iglesia? Amén. No va a suceder porque estamos en Cristo Jesús. Estamos en un mundo, ya lo sabemos, que la gente trata de cubrir sus sentimientos, tratan de todos y sus aflicciones. Ellos colocan máscaras, decir todo está bien. Cuando usted le dice a un cristiano, ¿cómo está? Dice, todo bien, aleluya, pero por dentro están sufriendo. No es nada malo de decir, mira, estoy pasando por esta situación, estoy pasando por esto, ¿verdad? Está siendo sincero, ¿verdad? No hay que ocultar eso. Entonces, los sentimientos y aflicciones con una máscara de que todo está bien. Tenemos que ser sinceros con nuestro caminar con el Señor. Porque entonces le estamos fingiendo a Dios, diciendo, no, Padre, necesito esto y lo otro, pero yo estoy bien. No, nosotros dependemos de Dios en cada hora, cada minuto, ¿verdad que sí? En todas las cosas. Entonces, hermanos, pero por dentro están sin paz. Hay tantas personas que andan sin paz y andan tomando pastillas, depresión y sin paz. Dios nos dice que a sus hijos que nos dará paz que supera todo lo que podamos entender. Es decir, Padre, yo no sé lo que está pasando. Mira lo que está pasando con mi cuerpo aquí, con todas estas cosas. Pero ¿sabe qué? Yo sé que la paz que tú nos da, que tú nos ofreces a nosotros, va a sobrepasar cualquier entendimiento humano. Amén. Gloria a Dios por eso. ¿Qué nos dará la paz, Dios? Dios no cuidará nuestro corazón, nuestra mente, pero Dios nos deja claro aquí, hermanos. Es cuando, aquí está como el secreto de todos, es cuando vivamos en Cristo Jesús. Usted no lo puede hacer sola o a solos, no puede, ¿verdad que no? Es cuando vivamos en Cristo Jesús. Es la única manera que podemos ganar la batalla, hermanos. Vuelve nuestro Dios y nos dice, concéntrate en Él, porque la corazón y mente, ¿verdad? Concéntrate en Él, vivan en Él y no tendrán más noches que usted dice, que no puedo dormir. Me siento fatigada, no puedo dormir, ¿verdad? Y está en las 2 de la mañana dando vuelta a la cama y dando vuelta, pensando en lo mismo, día tras día tras día, en el mismo problema. Y Dios dice, pero deja eso, hija, ¿qué te pasa?
hijo, deja eso ya. Descansa en mí. Yo te doy la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Y volvemos otra vez a la esclavitud, como los de Egipto, ¿verdad? Como los israelitas que volvieron a Egipto de nuevo. Yo prefiero estar en esclavitud, allí estaba yo mejor. Pero dice Moisés, pero ustedes estaban esclavos por tantos años, van a seguir con la misma mentalidad. Y eso es lo que hacemos como iglesia, que volvemos a la misma mentalidad. Dios dice, no, ustedes deben de vivir en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Si viven en Cristo Jesús, van a tener paciencia. Y es uno de los frutos que tenemos que cuidar, hermanos. Paciencia. ¿Cuánto aquí pierde la paciencia con el esposo, la esposa, los hijos, con todos? Pierden la paciencia. ¿Ah? Cuídate, por favor. Es uno de los frutos que tenemos que cuidar. Si comprendemos que Dios tiene todo bajo su control. Y eso es lo que me choca a mí, porque la gente dice, Dios tiene todo bajo su control en el nombre de Jesús. Y salen y le presenta algo y dice, pero ¿qué está pasando aquí? Ay, Dios mío, ayúdame. Pero usted acaba de decir en sus oraciones que Dios tiene todo bajo su control. ¿Y por qué usted se siente así, preocupada? No, confía en Dios, ¿verdad que sí? Confía en Dios. Todo saldrá bien. Esa es la esperanza que tenemos. La esperanza en Cristo Jesús, que tenemos que tener, iglesia. Y eso se llama fe, ¿verdad? Hebreos 11, léelo completo y ahí da el ejemplo de hombres y mujeres de fe. Amén. Y esa es la actitud que tenemos que tener. El ejemplo que me gustaría darle es la historia, y me fascina aquí, es la historia más resonante, la de Job. ¿Cuántos han leído la historia de Job, verdad? Él perdió todo, familia, posesiones, y aún en todas esas cosas, hermanos, él se quedó con paciencia. Él estaba con quejas, ahora dio sus quejas, ¿verdad? Él estaba con inquietud y dio sus quejas, pero tenía por lo menos paciencia. Confiaba en Dios, porque para siempre determinaba él que él, para tener paciencia, al final Dios iba a resolver los asuntos de Job. ¿Y qué hizo Dios? Le suplió a Job el doble de lo que él tenía, el doble. Amén. Y eso es lo que Dios tiene para nosotros, iglesia, el doble. ¿Cuántos lo creen o están todavía dudando? Están dormidos, ¿no? Entonces, cuando ya tienen esa idea en su mente, su corazón ha guardado todo esto, ¿qué viene? La gentileza. Amén. Y la gentileza, el mejor, yo creo que uno de los mejores ejemplos aquí es David. Porque aquí el rey David, en segunda de Samuel, tiene que leerlo, toda esa historia, es increíble. En Salmo, perdón, en segunda de Samuel, capítulo 9, nos deja muy claro aquí sobre el hijo del rey Saúl. Ahora, usted bien sabe que Dios ungió al rey Saúl y él era un hombre, el primer rey de Israel. Primer rey de Israel. Y todo andaba bien hasta que Saúl pensaba que no, que él tenía que hacer las cosas por su manera, no buscando la dirección de Dios. Y él tuvo un hijo llamado Jonatán. Y Jonatán, muy interesante aquí, él fue algo que David lo quería, lo amaba como un hermano. Dice la palabra de Dios que él amaba a él como un hombre ama a una esposa. Es decir, había una intimidad en él, había una afección, un amor hacia él, ¿verdad? Como hermanos que son en Cristo Jesús. Y los quería mucho porque andaban mucho, andaban juntos, ¿verdad? Los dos. Y mira lo que pasa aquí, que cuando el rey Saúl, ya Dios lo miraba sin favor, porque estaba desobedeciendo a Dios. eh, Viene Dios castiga a Saúl, porque Saúl va y está peleando con los filistinos. ¿Y sabe lo que pasa? De él no morir en las manos de ellos, él toma la espada y él mismo se lanzó encima de ella y murió. Pero en todo ese transcurso, ¿verdad? Antes
¿qué hace Dios? Envía a Samuel para ungir a David, ¿verdad? Un hombre manso. Quizá de estatura era un hombre muy pequeño, pero él cuidaba de las ovejas. Y entonces, ¿qué hace? Lo unge a él como rey, sin tomar el trono. No tomó el trono. Mira el respeto. Aún David huyó de la presencia de Saúl, pero él tomó el respeto también del rey Saúl. Pero ¿sabe lo que pasó aquí en esta historia? En segunda de Samuel capítulo 9, muy interesante. Jonatán tenía un hijo llamado Mefiboset. Mefiboset. Y era un hombre que estaba lisiado de los pies, ¿verdad? Entonces, cuando muere el rey Saúl, David toma la posesión como rey de Judá, después de Israel. Y entonces, ¿qué hace David? Mira la gentileza y la compasión de David. Él dice, David, que quería saber aún cómo quedaba vida a aquellas personas de las familias, de los familiares del rey Saúl. ¿Quién entre ellos están vivos? Él mandó a sus siervos para investigar. Y él dijo, aquí está el hijo de Jonatán. Jonatán. Y sabe que David le hizo un pacto. Dice, no se preocupes, que yo le voy a entregar todas las posesiones y pertenencia, lo que era del rey Saúl, se lo voy a entregar a a su nieto. Mira qué gentileza, ¿verdad? Es algo increíble que demuestra aquí David, el rey David. Para darle una expectativa aquí, hermanos, de todo esto, que el rey David vio, aún era su enemigo, el rey Saúl, porque lo quería matar. David tuvo compasión y la gentileza de David, que lo trae el nieto del rey Saúl, del hijo de Jonatán. Dice, ahora no, usted va a comer en la mesa del rey, de mi presencia. Y eso es lo que hace Dios. Nos ve con favor a nosotros. Amén. Su gentileza, su bondad y su amor. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Porque mira, todos murieron en la batalla. Todos los hijos del rey Saúl fallecieron. Todos. Todos murieron en esa batalla. ¿Verdad? Y Dios permitió eso, hermanos. Los permitió porque estaba el rey Saúl desobediendo a Dios. Es decir, que lo rechazaba los mandatos de Dios. Gloria a Dios por que Dios nos mira. Como le dije anteriormente, como dice la palabra de Dios, Dios tiene que traer su justicia. Él no puede mirar el pecado y decir, no lo voy a mirar el pecado que está haciendo mi hijo. No voy a mirar el pecado que está haciendo mi hija. No, hay consecuencias por el pecado, iglesia. Hay consecuencias, pero gracias a Dios que tenemos que el favor de su Hijo, de la sangre del Cordero, de decirle perdóname. Pero no es algo que usted sabiendo que es malo y usted sigue en lo mismo y sigue en lo mismo. No funciona así. Dios no es un Dios que usted prende la tele o la televisión cuando quieres prenderlo, prende a Dios cuando quiere prender. Bueno, Dios necesita un favor aquí, hice esto, pero los prende ahí. Dios no funciona así. Dios es un Dios de relación. Por eso es que la salvación es personal. La salvación es algo que es una experiencia con Dios, es un caminar con Dios. Amén. Entonces, hermanos, después que entendemos la gentileza, ¿qué viene? La bondad, ¿verdad? ¿Qué ejemplo más importante sobre la bondad? La parábola del buen samaritano. Wow, qué historia aquí, hermanos, en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37, donde un judío, escuchen esta historia, donde un judío fue atacado por ladrones. Él va desde Jerusalén a Jericó. Y este camino, le quiero darle una historia, este camino no era fácil, porque era un camino comercial. Era un camino comercial. Y allí pasaban todos los comerciantes para llevar comidas y bienes, ¿verdad? A las demás ciudades, pueblos. Entonces este hombre va en su camino
Saliendo de Jerusalén a Jericó, vienen los ladrones, le dan golpe, le quitan toda su pertenencia y lo dejan prácticamente al morir. Él estaba ya a la borde de la muerte. ¿Y qué pasa aquí? Dice la escritura, eh, que cuando pasa un sacerdote, quiero explicarle, ¿sabe lo que es un sacerdote? Es como un pastor. Y pasa el sacerdote y ve este hombre tirado en el piso. ¿Y qué hace él? Él cruza la calle. No le hace caso, no rinde ayuda, conociendo la palabra de Dios. No demostró bondad, demostró odio, demostró, no, yo soy demasiado religioso para atender los asuntos de este hombre. Quizá lo merece. Quizá en su mentalidad decía, él lo merece, que fue robado por estos ladrones, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que después vino un ayudante del templo y él pasó y cuando ve el hombre tirado allí en el piso, dice la palabra de Dios que él siguió de largo, no le hizo caso tampoco. Pero mira qué interesante. Dice la palabra de Dios que un buen samaritano, quiero darle una idea aquí, el samaritano y el judío no se llevaban. Yo soy de descendencia de la República Dominicana. Mis padres nacieron allí. Y yo estaba estudiando la historia de República Dominicana y Haití. Y les cuento, hay un odio grande. Y yo he ido a Haití 5 veces, que inclusive mi esposa lo sabe. Mi tía, que vivía en la capital, en Santo Domingo, me decía, mira, no quiero saber de esos haitianos. ¿Tú sabes lo que nos hicieron a nosotros aquí en el país? Pero un odio que tenía. Yo le decía a mi tía, pero tía, ¿y mi amigo Cliff, el que tocaba la batería aquí los otros días? Yo lo llevé para Santo Domingo. Yo decía, pero él es haitiano, nació en Puerto Príncipe. No, 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 no. Él es educado. Él es educado. Yo, tía, no podemos odiar a nadie. Tenemos que amar al prójimo. Hasta que ella se dio cuenta, yo fui a la escritura y dice, ok, es verdad, Señor, perdóname, perdóname. Entonces los samaritanos y los judíos había un odio entre sí, se odiaban. Pero aquí viene este buen samaritano. ¿Y qué hace? Dice la palabra de Dios, que lo alivió de las heridas que él tenía. Él estaba agopiado, él estaba golpeado, él estaba mal en una condición que ya estaba prácticamente muerto. ¿Y qué viene? ¿Qué hace el samaritano? Lo ayuda, le da vino y aceite de oliva. Dice la palabra de Dios que lo vendó y después lo subió en su burro, ¿verdad? Parece que era un hombre muy noble, porque no tiene un caballo. Y lo llevó, dice la palabra de Dios, lo llevó para a un alojamiento para que para que los pueden cuidar. Es decir, el director del hotel puede cuidar de sus heridas o darle comida, albergue, ¿verdad? Y darle ayuda. ¿Y qué hizo este buen samaritano? Le dejó dinero también. Dije, todos los cargos que él va a consumir aquí en este hotel, un hotel, no sé cómo era, dice, por favor, trátenlos bien, ¿verdad? Como lo hacen los coreanos aquí cuando tienen visitantes, lo colocan en los hoteles de 5 estrellas. Dice, trátalo bien, todo lo que usted desea. Aquí está para servirle a usted. Usted es un pastor, usted es un visitante. Amén. Y eso es lo que hizo este hombre y lo llevó a este lugar. ¿Y qué hizo? Lo ayudó económicamente. Amén. Eso es lo que debemos de hacer, de ser bondadoso. No como nosotros decimos en mis raíces, tacaño. Debemos flojar los pesos. Si vemos a una persona en necesidad, dale de comer o ayúdanle, ¿verdad? ¿Verdad que sí, iglesia? O usted es la persona que dice, no, voy a guardar estos chelitos que tengo aquí. Ese hombre que está tirado ahí, se lo dejo encargado de la ciudad de Nueva York, del estado de Nueva York, que le mandaron unas donaciones de unos cuantos billones de dólares. No, tenemos que ayudar, ¿verdad? Entonces, ¿qué viene después en el fruto del Espíritu? Viene la fidelidad. Amén. Mira su hermano a la derecha, a su izquierda, y dile fidelidad, 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 fidelidad. Amén.
En otra palabra, tenemos que ser fiel, ¿verdad? Entonces, cuando lanzaron a Daniel, usted se recuerda la historia de Daniel, ¿verdad? Lo lanzaron en el, ¿a dónde? Al foso de león. Wow. Y él fue confiando en Dios. Me van a tirar aquí en el foso de león. Usted verá lo que va a hacer mi Dios ahora, ¿verdad? Usted verán. Entonces Daniel se mantuvo, ¿qué? Iglesia, fiel, firme. Amén. Entonces él depositó su confianza en el Dios de toda, todopoderoso, que es el Dios de Israel, el Dios, nuestro Dios Jesucristo, ¿verdad? Él estuvo confiando en él, él depositó su confianza en el Dios, quien nunca, nunca, nunca se demora, siempre está a tiempo. Por eso es que me gusta, hay mucha gente que ora y dice, Padre, pero ¿cuándo me va a resolver estos asuntos que tengo? ¿Cuándo? Y Dios dice, es a mi tiempo, no al suyo, porque yo sé lo que te conviene. Si era por nosotros, tuviéramos, mira, haciendo locuras todos los días. Pero Dios dice, no, 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 es a mi tiempo, porque la voluntad de mío, la voluntad de Dios es perfecta. La tuya no es perfecta. ¿Verdad, iglesia? Amén. Entonces, Daniel se mantuvo allí confiando en Dios. Dios envió a quién? A su ángel para rescatarlo, de cerrar las bocas de los leones, cerrar su boca. Mira lo que hace Dios. El que te acusa, el que te ataca, Dios le va a cerrar su boca. Dios le va a decir, no más, yo tengo el control. Amén. Dios te va a ayudar. Y así es. Mira lo que dijo el salmista aquí, el rey David, cuando estamos confrontando los problemas, Dios nos va a rescatar. Mira, Salmos 91:11. Salmos 91:11 dice así. Pues él, ¿qué va a hacer Dios? Ordenará a sus ¿quién? Ángeles que te protejan por donde vayas. Yo puedo testificar aquí en esta iglesia que Dios ha enviado a sus ángeles antes de yo conocer a Cristo a protegerme. Y mucho más estando en la palabra de Dios, le voy a decir. Porque yo he estado en lugares peligrosísimos. Ya les conté. Yo he estado en Puerto Príncipe, en donde se meten las maras. Yo he estado en África, en lugares peligrosos, en Guatemala, en El Salvador, cuando estaban las maras allá. Yo estaba en esos lugares, que mi esposa lo sabe. Se metieron en un grupo de maleantes, de las pandillas, de MS-13, y ellos a todo el edificio con armas de alta calibre, y ellos tenían todo prácticamente secuestrado a nosotros allí. Y sabe lo que yo le dije a mi esposa y yo, y todo el mundo asustado, y había una seguridad con un arma de fuego así, y estos maleantes tenían armas así grandes, ¿verdad? Y yo le decía al pastor, y estábamos conversando, en el nombre de Jesús, los ángeles de Jehová, los ángeles de Dios nos van a proteger aquí a nosotros, ¿verdad? No se preocupen, que Dios nos va a dar la victoria. Amén, en el nombre de Jesús. Y la gente estaba asustada, pero comenzamos a orar. Y gloria a Dios que llegaron el ejército salvadoreño, y se fueron todas las maras. Pero esos son los ángeles que Dios ha enviado para cuidar de nuestros pasos. Amén. Y salimos bien de ahí. Y escucharon la palabra de Dios muchos jóvenes. Habían 5,000 jóvenes en esa reunión que yo estaba predicando ese día. Gloria a Dios. Entonces, y por último, hermano, quiero que se graben esto por último. El fruto del Espíritu que Dios nos ha dado, ¿verdad? Es sobre la que, ¿qué? Humildad y qué más? Y control propio. Humildad y el control propio. Hermano, la humildad es Jesús debe, y eso es lo que dice la escritura, Jesús debe tener cada vez más importancia y yo o nosotros menos, menos. Es decir, pensar en los demás. Tenemos que pensar en los demás, sobre nosotros mismos, ¿verdad? Sobre nosotros mismos. Pensar en aquella persona que necesita ayuda, ¿verdad? Cuando hay una persona en necesidad, no lo vamos a echar de menos.
No estoy diciendo que no debes de pensar en lo mismo. Quiero frenar aquí un minuto porque yo he compartido esta historia con ustedes. Había unos estudiantes que vinieron de Chicago para quedarse en mi casa y yo no demostré gentileza, no demostré bondad, no tampoco humildad con ellos. Yo no quería que se quedara en mi casa y yo le dije de mi boca, sí, se puede quedar en mi casa, no se preocupe. Y por dentro, no, yo no lo conozco a ellos. Y eran estudiantes de Chicago, querían venir aquí a la ciudad de Nueva York para orar por la ciudad de Nueva York. Y estaban estudiando en la universidad, en el Bible College, que se llama Moody. Y yo luché con eso. Yo te conté la historia ya. Lo llevé, le conseguí, fui al culto esa noche y el predicador en Brooklyn Tabernacle, y el predicador dijo, creo que era Jim Cymbala esa noche, y él dijo, aquí estaba predicando sobre la gentileza y la bondad. Aquí hay una persona que está rechazando a visitantes. Quizá le toca, y quizá son ustedes, que han rechazado un visitante, que se queda en tu casa y y usted lo ha negado. Y yo, pero me está hablando a mí. Y yo hablando con Dios, ay, Padre, perdóname, yo sé que es para mí. Pero ¿sabes lo que hice? Ignoré la prédica, ignoré la voz de Dios. Salgo de ahí y lo llevo para el Bronx, para un apartamento de un amigo mío que era un barrio malo, malo, que vendían drogas allí. Cuando llegamos ahí, ellos son norteamericanos anglosajón, ¿verdad? Que se nota, los ojos azules, el pelo rubio. Cuando pisamos esa calle, salimos del carro, dijeron, Welcome to the neighborhood, bienvenido al barrio. Usted verá, yo le voy a robar a usted sus pertenencias. Llegando al barrio, yo, otra señal de Dios, y lo ignoré. Entro al apartamento, estaba un sobrino de mi amigo, que él es cristiano, el sobrino no es cristiano. Él abre la puerta y lo que sale es un mazo de marihuana, un olor de marihuana. Dice, bienvenido, ¿qué tal? Con los ojos así rojitos. Y yo dije, ya Dios me habló. Señor, perdóname. Vámonos. Lo llevé a la casa. Y mira, le cuento, ellos fueron una bendición para nosotros. Aún porque eran jóvenes, se tiraban encima de mi cama. ¡Ay, qué cama tan hermosa! Ay, y yo por dentro, Señor, dame más paciencia. Es uno del fruto del Espíritu. Lo necesito. Pero mira, al final de todo fue una bendición para nosotros. Amén. Entonces, hermanos, cuando hay una persona en necesidad, no lo vamos a echar de menos. No estoy diciendo que no debes de pensar en ti mismo. Estoy indicando aquí que tenemos que pensar en los demás primero. ¿Y saben lo que va a pasar los demás? Yo no lo sabía, no lo esperaba. Escuchen bien, no lo esperaba. Para nada. En ese entonces, mi esposa y yo no teníamos mucho dinero. Ellos nos dejaron una ofrenda en la cocina con una carta hermosa. Ellos decían, qué familia que nos da un ejemplo de ser servidores, de ser humilde, de ser gentiloso, ¿verdad? Toda esa gentileza, demostrar gentileza. Todas esas cosas, ellos dijeron, el fruto del Espíritu. Y cuando dijeron eso, yo dije, wow, qué bendición, ¿verdad? Porque demostramos quién es Jesús en nuestro caminar, en nuestro hablar, en nuestro comportamiento, en todo aspecto de la palabra. Amén. Y eso es lo que hicieron. No lo esperaban. Entonces, estoy indicando esto aquí, hermanos, que tenemos que pensar en los demás. Eso es la humildad que debemos demostrarle a todos. No seas egoístas. Si demuestra unas personas así, van a decir, no quiero visitar su casa, no quiero ni hablar con esa persona. Es como una persona que viene con una carota así a la iglesia o al trabajo, te dice, no hable con fulano de tal, porque esa mujer, ese hombre llegó, mira, con una cara que te va a arrancar el cuello. No, siendo bondadoso, tenemos que tener una sonrisa. Si nos sentimos mal, está bien, pero saluda al vecino, saluda a tu hermano, tu hermana, ¿verdad que sí? Porque la iglesia debemos de amarnos.
No salir y decir, pero qué hipócrita esta mujer, este hombre. ¿Usted no escucharon la prédica del pastor? Amar, ¿qué dijo Jesús? Ama a tu prójimo. Gracias, como a ti mismo. Amén. Entonces, hermano, cuando lo hacemos, ¿qué va a pasar aquí cuando demostramos esto? Vamos a ser cada uno de nosotros exaltados. Porque el que se humilla delante de Dios será exaltado. ¿Y sabe lo que significa exaltados? Que Dios te va a poner en lugares especiales. La gente te van a reconocer, va a decir, wow, pero qué ejemplo, qué familia, que esa persona me fascina a mí. Las puertas se te van a abrir. Yo soy un ejemplo. Yo soy latino y estoy trabajando en su mayoría una iglesia coreana. Usted dirá, ¿cómo? Pastor, ¿cómo usted es hispano, está trabajando en una iglesia coreana? Sí, yo soy el único dentro del cuerpo pastoral, el único latino. Todos, todos son asiáticos. Y los martes yo digo, ¿qué es lo que están hablando aquí? Pero con la ayuda del Señor, siempre digo, soy 50% coreano por asociación y 50% latino por nacimiento. Ya yo comprendo y hago, amén, gracias. Amén. Entonces vamos a ser exaltados, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios con José en el Viejo Testamento? Lo metieron preso, hicieron y deshacieron con él, hicieron de todo con él. Pero ¿qué hace Dios? Lo colocó como gobernador de todo Egipto. ¿Y para qué? Para salvar la nación, a sus padres, a sus hermanos, al pueblo de Israel. ¿Y qué hicieron los hermanos? Se postraron delante de él. Mira cómo lo maltrataron a él. Lo querían hasta matarlo. ¿Y qué hicieron los hermanos? Se humillaron. ¿Qué hizo Dios? Lo exaltó. Amén. Gloria a Dios por eso. Ya, nos quedan unos minutos. Y sobre el control propio, quiero quedarme aquí. ¿Están listos para el control propio? Creo que muchos dicen, esta parte me cuesta a mí en el fruto del Espíritu de Dios. Me falta disciplina. Bueno, es tan crucial en el fruto del Espíritu. Aquí es cuando demostramos a quién estamos sirviendo. Porque cuando usted demuestra amor, bondad, gentileza, ¿qué más? Vamos, alegría, ¿qué más? Humildad, paciencia, ¿qué más? Bondad. Y el último, control propio. Aquí está. Cuando demostramos eso, hermanos, la gente dice, es un buen cristiano, es una buena cristiana, es una persona de Dios, ¿verdad? Y se dan cuenta, porque si no tenemos control propio, hermanos, no está funcionando el Espíritu de Dios en nosotros en su totalidad. No está. Eso se llama, estamos funcionando bajo ¿qué? La carne, no el Espíritu. Cuando es el Espíritu, la gente es notable. La gente te van a ver y van a decir, wow, qué diferencia hay en fulano de tal. Míralo, wow, me visitó hoy, me, me saludó, ¿verdad? Eso es el fruto del Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, y las consecuencias de volver de nuevo, como acabo de explicarle a ustedes en el texto principal, si vuelven otra vez esos deseos de la naturaleza pecaminosa, resultarán en una vida que no que heredará el reino de Dios, dice la palabra de Dios. Si usted demuestra los opuestos, es decir, usted demuestra una persona que no está dando fruto, hermanos, ¿qué te van a decir? Él es un hijo del diablo, no es un hijo de Dios, porque no está demostrando el Espíritu de Dios, constantemente sigue en lo mismo, ¿verdad? Es una locura. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el conocimiento aquí de lo que Dios acaba de explicarnos? Que Dios nos ha dado, ¿qué? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo.
a practicar todo lo que dice Dios, de enseñarle a otros, a los demás, que vivimos, hermanos, estamos viviendo a través del Espíritu de Dios. Y quiero cerrar con estos versículos para darle el, como el suspiro de la torta, ¿verdad? De todo esto, de lo que vamos a celebrar ahorita en el comedor. Estamos celebrando los cumpleañeros. ¿Cuántos cumpleañeros tenemos en la Iglesia Promesa Internacional para este mes? Levanten las manos. ¿2 o 3? Bueno, vamos a celebrar su cumpleaños. Amén. Con buenas comidas, ya pronto. Entonces, quiero que apunten aquí, hermanos. Mateo capítulo 7, del 16 al 17. Dice así. Puedes identificarlos. ¿A quién le está diciendo Cristo? A nosotros. Usted puede identificarlos, a los cristianos, por su ¿qué? Fruto. Es decir, por la manera en que se comportan. Comportamiento, comportan. ¿Usted quiere que sus hijos se comportan bien? Un buen comportamiento. Es lo mismo para los padres, ¿verdad? Lo mismo. Entonces, ¿acaso, dice la palabra de Dios, puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Es como esas frutas que producen malos. Usted dice, no, no me lo va a comer. ¿Para qué me sirve? A botar, ¿verdad? Porque no le hace bien a su cuerpo. No le sirve para nada. Entonces, hermanos, recuerden lo que dijo Jesús, y este es el último pasaje de escritura. Aquí está. Juan capítulo 15, versículo 4 al 5. Dice así. Aquí está. ¿Qué dice la primera palabra? Ahí. Permanezcan en ¿quién? ¿Quién es en mí? Jesús. Ahí está todo. No, ustedes van a permanecer en sí mismo, ¿verdad? No, estamos conectados a Cristo. Estamos conectados a Cristo. ¿Y es por vía de qué? Del Espíritu Santo. Amén. Entonces dice así. Y yo permaneceré ¿qué? En ustedes. Pues una rama no puede producir fruto, ¿verdad que no? Si la cortan de la vid. Otra palabra, si usted está dando mal fruto, ¿qué va a hacer Dios? Cortarlo de la vid, la conexión, y decir, ¿de qué me sirve? Para nada. Y ustedes tampoco pueden ser, ¿qué? Frutíferos. Frutíferos, hermanos. A menos que, ¿qué? Dice la palabra de Dios. Permanezcan otra vez, permanezcan en mí. Van 2 veces. Mira que para que capten lo que quiere decir Jesús aquí. Van 2 veces que utiliza la palabra que permanezca. Aquí que está. Entonces dice así la palabra de Dios. En mí, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer ¿qué, iglesia? Nada. Entonces, de nuevo, vuelvo otra vez. Si no estamos conectados a Cristo, ¿qué va a pasar? No vamos a dar fruto. No vamos a producir. No vamos a dar buen ejemplos, ¿verdad? Es claro. El evangelio de Dios, de Jesucristo, es claro. Hermanos, si usted no está conectado a la fuente, que es Cristo Jesús, andamos vagando, andamos sin dirección, andamos haciendo lo opuesto de lo que acabamos de leer en el fruto del Espíritu de Dios. Amén. Tenemos que dar buen fruto, iglesia. Amén. Si se pueden poner sobre sus pies, por favor. Y los hermanos con nosotros. Y vamos a anunciar algunos anuncios para la iglesia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, a veces fallamos. No somos perfectos, pero sabemos de lo que dice tu palabra, que tenemos que mantenernos, Señor, siempre conectado a la vida. Siempre, Señor, orando, siempre velando, siempre asistiendo a la iglesia, leyendo la escritura, Señor.
tu palabra. Queremos producir buen fruto. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, en esta hora. Señor, queremos hacer un impacto a la vida de cada persona. Queremos ayudar a aquellos que están en necesidad. Queremos hacer las cosas bien, Señor. Y solamente es posible por vía de tu Espíritu. Bendice a tu iglesia. Si están luchando en esta área, Señor, por favor, ayuda a cada hermano y hermana a poder tomar su posición como sierva y siervo de Dios. Señor, para que no vayan a tomar malas decisiones. Gracias por esta iglesia. Gracias por cada niño y niña y hermanos y hermanas. Hasta la próxima semana, Señor, que vamos a estar aquí para recordarnos, Señor, de lo que tú hiciste en la cruz de Calvario. Gracias, Señor, por tu Hijo amado Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén, amén. Para obtener más información sobre Iglesia Promesa Internacional y escuchar los últimos sermones, visite iglesiapromesa.org. Únete a nosotros en nuestra página de YouTube. Suscríbete hoy en youtube.com/Iglesia Promesa N, I, C.